Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecido, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios que nos tocó un hermoso clima allá afuera. Acompáñeme primeramente en una pequeña oración para poner este servicio en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios del cielo, de la tierra, nuevamente nos presentamos ante usted, Padre, en esta ocasión para pedir su dirección, Señor. Pues se me ha encomendado en esta tarde llevar su mensaje a su pueblo, Señor. Le pido con humildad, Señor, que usted sea el que dé el mensaje, que yo simplemente sea el instrumento, Padre, para hacer llegar el mensaje en esta tarde. Sea con cada uno de mis hermanos también en sus peticiones que tienen hacia con usted, Señor, y con toda su iglesia alrededor del mundo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta tarde lo he titulado Naufragio. Acompáñeme a una lectura bíblica que la vamos a ver en primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Con un amén me dice que lo tiene, si no de todos modos lo vamos a estar poniendo en las pantallas para darle lectura. Dice así: manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Puede tomar su lugar, hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento, puesto que ya hace algún tiempo, nos tocó ver en las pantallas del cine uno de los naufragios que más impactó a la humanidad, que fue el naufragio del barco ese famoso Titanic, que por supuesto todos sabemos que aunque lo vimos en las salas cinematográficas, pues sabemos que fue un hecho verídico que realmente ocurrió. El Titanic fue el barco más lujoso y grande que existió en el siglo XX. Y el naufragio de este transatlántico llamado el Titanic fue uno de los más mencionados, de los más investigados, de los más documentados, puesto que se perdieron muchas vidas. Más de 1,500 personas perecieron en ese naufragio. Y hubo mucha investigación porque se decía que a pesar de que era un barco muy grande, muy lujoso, innovador para su tiempo, pues después de que se hicieron las investigaciones en cuanto al naufragio, se dieron cuenta de que no contaba con los medios de seguridad suficientes, no contaba con suficientes botes salvavidas para en caso de un desastre, tampoco contaban con un plan a seguir en caso de algo como lo que pasó, un naufragio, ¿verdad? En abril de 1912 este barco zarpaba en las costas de Inglaterra con destino hacia Nueva York, pero después de 4 días chocaría con un iceberg, un pedazo de hielo, lo cual provocó la tragedia y el naufragio. Imaginémonos cada una de esas vidas, hermanos, en ese momento. Qué desesperación, qué angustia saber que se encontraban en medio de un naufragio a punto de perder sus vidas. Un momento de mucho caos, mucha desesperación, sin lugar a duda. Cuando yo vi esta película en particular, se me quedó grabado una parte de un diálogo de esa película. No sé si usted se recuerda ahorita que lo voy a mencionar. Cuando el dueño del Titanic, que al parecer era el ingeniero que lo había diseñado y también lo había construido, paseaba por las salas donde pues iban las personas, ¿verdad?
de alta alcurnia que viajaban y le preguntan, ¿es seguro este barco? ¿Estaremos a salvo? ¿No naufragará? Y esa es la parte que se me quedó más grabada porque la respuesta de este hombre les dijo, con voz medio sarcástica le dijo, les aseguro que este barco ni Dios mismo lo puede hundir. Ni Dios mismo lo puede hundir. No sé si alguien de ustedes se recuerde de esa frase en específico. Y ya sabemos que de una manera tan sencilla como se ve en la película, un simple choquecito con un iceberg provocó todo un naufragio y, como les decía, la muerte de miles de personas. Eso es un naufragio físico que se vivió, que tristemente muchas personas lo vivieron, sufrieron y perdieron la vida. Pero también el tema que nos incumbe esta tarde es qué pasa cuando hay un naufragio de nosotros dentro de la iglesia, dentro de nuestra propia fe. Volviendo al versículo original que leíamos, donde Pablo le dice a Timoteo cómo algunos estaban naufragando en la fe. Preguntémonos ahora cómo está nuestra fe, hermanos, o más bien cómo debería de estar nuestra fe si nos encontráramos en un naufragio espiritual. La palabra naufragio se emplea con recurrencia como símbolo de desgracia o de un desastre grande. Se dice perder la embarcación, o lo que es figurativamente, estar arruinarse. El apóstol Pablo, en este verso que leímos, le plantea un problema a su discípulo Timoteo desde el capítulo 1, algo que estaba sucediendo en las iglesias de ese tiempo, que siguió sucediendo y que tristemente sigue sucediendo hasta nuestros días en nuestras iglesias. Que es que las personas naufraguen en la fe, es decir, se pierdan, se confundan o que pierdan la fe, que pierdan la buena conciencia de lo que aprendieron, de lo que aprendimos aquí en la iglesia de Dios, que es la verdad. Es decir, se olvidan de lo que aprendieron y andan como en un naufragio espiritual, sin rumbo, sin dirección, sin hallar un lugar. Esas son las personas a las cuales Pablo está citando, y no eran personas que aún no conocían la fe, no eran personas que estuvieran fuera de la iglesia, sino todo lo contrario. Eran personas que ya habían conocido de la fe, ya sabían la verdad. Vamos a ver algunas maneras de naufragar en la fe, o de otra manera, más bien dicho, de muchas personas abandonan su fe. El mismo Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el escritor de los Hebreos, nos enseñan al menos 5 formas de por qué las personas se pierden o naufragan en su fe. Vamos a verlas una por una. Dice la primera, naufragan en la fe por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Número 2, naufragan o abandonan la fe por el engaño del pecado. Número 3, naufragan en la fe por el peso de la prueba. Número 4, naufragan en la fe por descuidar la relación íntima con Dios. Y número 5, naufragan o se pierden en la fe porque rechazan mantener una buena conciencia, como le dijo Pablo a Timoteo. Y para ir viendo cada punto, para ir viendo ejemplos de que nos quede más claro cada uno de estos puntos, vamos a estar viendo
uno por uno, con algunos de sus ejemplos que encontramos en las Sagradas Escrituras. El primero dice que naufragan en la fe por los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida. En la carta del apóstol Pablo a Filemón, leemos que Pablo dice que Damas era un colaborador suyo junto con Lucas. Lo podemos buscar allí, ahí está la cita, en Filemón 1:24. Filemón 1:24, donde nos aclara que este discípulo Demas era un colaborador muy cercano al apóstol Pablo junto con Lucas. Esto nos indica a los ojos de Pablo que Demas debió ser un verdadero cristiano que en su momento le demostró estar de lleno en la fe, y porque sabemos de Pablo, tiene a Damas como compañero. Sin embargo, y para sorpresa de nosotros, más adelante cuando Pablo escribe a Timoteo, en su segunda carta le dice, veamos lo que le dice en segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Dice así: pues Damas me ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Como leíamos, Damas fue un colaborador de Pablo en el Señor, pues durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Damas estaba también en Roma con él. Según también lo podemos comprobar en Colosenses 4:14. En Colosenses 4:14 vemos cómo Demas, acompañaba a Pablo en Roma cuando estaba preso. También hay evidencia bíblica de que Damas estuvo con Pablo durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, al menos por un tiempo. Luego sucedió algo, Damas abandonó a Pablo y dejó el ministerio y se fue de la ciudad. Pablo escribió sobre esta triste situación. Dice así, como decíamos ahorita, leíamos 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónico. Notemos la razón por la cual abandonó la fe o naufragó en la fe este hermano. Dice Pablo, el amor a este mundo. Lo mejor nos ha tocado conocer o ver a alguien, o quizá nosotros mismos hemos estado en el dilema, hermanos, de querer abandonar la fe por algún placer, por alguna oportunidad que le podemos decir de este mundo. A lo mejor nos han ofrecido un trabajo en una ciudad donde no hay iglesia. A lo mejor se nos presenta una oportunidad a nuestro cónyuge. Qué sé yo, miles de cosas pueden pasar que podemos abandonar nuestra fe e irnos fácilmente al mundo. Nadie, absolutamente nadie estamos exentos de caer en algo así. Sí, gloria a Dios que nos mantenemos firmes en su palabra y en su verdad. Vamos a ver ahora el punto número 2. ¿Por qué naufragan en la fe? Por el engaño del pecado. Es decir, el engaño del pecado nos hace dudar de la fe y abandonar la fe. Vamos a ubicarnos allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 19. Hebreos
3, del 12 al 19, para ir viendo un claro ejemplo de cómo a veces el pecado nos hace dudar y abandonar la fe. Dice así el 12: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muchas veces el pecado, hermanos, aunque ya estemos en el camino de nuestro Dios, pues nuestra carne sigue estando con nosotros. Muchas veces cometemos algún pecado y ese pecado nos engaña, y muchas veces creemos que ese pecado es más fuerte que la gracia y la misericordia de nuestro Dios, y sin dudarlo nos alejamos de la fe, nos vamos a la iglesia, nos apartamos de la verdad porque nos sentimos culpables de ese pecado. Pero dice su palabra que abogado tenemos para con Dios, porque la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo son mucho más grandes que ese pecado que nos dice que nos alejemos, que ya no volvamos. Ese pecado que nos ciega y creemos que no podemos salir de él, y que naufragamos y dejamos nuestra fe. Veamos ahora el punto número 3. Dice, naufragan en la fe por el peso de la prueba. En la Biblia encontramos un personaje que, aunque se menciona una sola vez en las Escrituras, es un ejemplo irrelevante de lo que es abandonar la fe a causa del peso de la prueba. Vamos a ver qué nos dice Job, el libro de Job, en el capítulo 2, Job, capítulo 2, versos 9 y 10. Libro de Job, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice así: díjole entonces su mujer, es decir, la mujer de Job, hablando con Job, después de que todo lo que sabemos vivido Job, que había perdido sus hijos, había perdido todos sus bienes, sus propiedades, y ahora se encontraba tocado por el mismo diablo. Dice que con su cuerpo lleno de llagas, en un dolor inmenso, que se revolcaba casi desnudo en cenizas, y le dice la mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Le contesta Job y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibimos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos aquí dos contrastes entre dos tipos de fe. Supuesto, la fe que todos conocemos de Job, que se mantuvo firme hasta el último momento. Y una fe que podemos decir que no pudo con el peso de la prueba. Aunque la Escritura no nos lo relata, pues nos lo podemos imaginar. Era la esposa de Job, estuvo con él a su lado, también perdió a sus hijos,
también perdió todos sus bienes, también sufrió junto con Job todo eso. Pero a la hora de ver a Job a punto de morir en esa situación de enfermedad, de llagas, revolcándose, ahí abandonó su fe. Allí fue cuando dijo, hasta aquí. Sin duda alguna, un claro ejemplo de cómo el peso de una prueba muchas veces nos hace renunciar a nuestra fe. Nos hace renunciar a lo que hemos creído y lo que creíamos que estábamos firmes siempre. Vamos a ver el punto número 4. Dice, naufragan en la fe por descuidar la relación íntima con Dios. Hermanos, este es un punto, creo yo, sumamente importante, ya que si perdemos nuestra relación íntima cada uno con Dios, es mucho más fácil que caigamos en desobediencia. Tener una relación íntima con Dios es sin duda alguna saber escuchar su voz. Así que podemos decir que una relación íntima con nuestro Dios es poder escuchar su voz, es poder escuchar la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Entendemos, yo creo todos, que la palabra relación, sin duda alguna, incluye a dos o más personas. No podemos tener una relación con Dios si siempre estamos orando y diciendo, Dios necesito, Dios quiero, Dios necesito, ayúdame, sáname. Tiene que ser una relación donde sepamos escuchar también la voz de Dios, por supuesto. Podemos pedirle, podemos siempre acudir a su misericordia, pero relación es eso, que la comunicación fluya de un lado, tanto como del otro. Un ejemplo de esto lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versos 7 y 8. Aquí vemos cómo la historia, una parte de la historia del rey Saúl, dice así, el número 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me haga subir a quien yo te diga. Aquí vemos cómo primeramente el rey Saúl ya había caído en desobediencia cuando Dios le había ordenado acabar con los amalecitas y con todo lo que tenía, incluso con los animales, lo cual Saúl había desobedecido. Luego tenía unos tremendos celos cuando supo que David había sido ungido como rey y anduvo cometiendo locuras para matarlo. Una vez que murió el profeta de Dios, el profeta Samuel, ya no hubo esa relación de Saúl y Dios. Ya no existía esa relación y en su desesperación acudió a una pitonisa para poder escuchar la voz de Dios. Vemos cómo este es un claro ejemplo de lo que es perder la relación con Dios y naufragar en la fe o abandonarla. Vamos a ver, por último, el punto número 5, dice que unos naufragan en la fe porque rechazan mantener una buena conciencia. Mantener una buena conciencia es parte del verso que leíamos al principio, que el apóstol Pablo
le encarga a Timoteo. Pero ¿qué entendemos por conciencia? Dice el significado, que conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que permite a una persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Nos enseña su palabra que el hombre, dice, fue quien se buscó sus propios males, en Eclesiastés 7:29. En Génesis vemos cómo Dios hizo todo perfecto y puso al hombre dentro del jardín del Edén y ellos escuchaban su voz. Pero por causa de su desobediencia se perdió esa relación directa donde Dios les hablaba directamente. Y por causa de caer en pecado, Dios les dice, ahora seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ahora tendrán conciencia también de lo malo, porque ya conocieron el bien y ahora también han conocido el mal. Ahora cada uno decida. Vemos aquí, vamos a ver unos ejemplos de lo que es naufragar en la fe o no mantener una buena conciencia. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16 al 19. Dice así: mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Es decir, no tener una buena conciencia o naufragar, como dice el apóstol Pablo, es también desconocer la buena doctrina que hemos aprendido y salirnos de ella. Otro ejemplo es otro personaje que aparece también ahí, en 2 de Timoteo 4, del 14 al 15. Dice el apóstol Pablo así: Alejandro, el otro personaje, el caldelero o herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. Así que no naufragar en la fe, hermanos, manteniendo una buena conciencia, es estar firmes en nuestra doctrina. No permitir ser influidos por otras doctrinas. Todos hemos sabido de hermanos que empiezan muy alegres, con mucha euforia, y tristemente los convencen otras denominaciones y se van. Tenemos que estar bien firmes en la ley moral de Dios y en sus 10 mandamientos, los cuales son una base importante para nuestra doctrina. Es triste que, conociendo los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento siendo tan claro, diciendo que es el día que Dios apartó, bendijo y santificó, vengan otras doctrinas y fácilmente nos cambien hacia otra denominación del domingo. Y naufragamos en la fe por descuido o desconocimiento de nuestra doctrina. De todo esto podemos ir concluyendo que aunque puede haber luchas, pruebas y sufrimientos en la vida cristiana, o situaciones que pensamos que a lo mejor muchas veces no entendemos,
Solamente de la mano de nuestro Dios las podemos vencer. Es imposible en nuestras propias fuerzas y esfuerzos no naufragar. Hay una alabanza muy bonita que dice: en mi vida el capitán es Cristo. Y si nosotros decidimos estar firmes en nuestra doctrina y poner a Cristo como nuestro capitán de nuestro barco, les aseguro que no naufragaremos de ninguna manera en la fe. Me gustaría también decir que este mensaje, este tema, no es con el afán de criticar de una manera destructiva a los hermanos que han abandonado la fe. Por el contrario, que sea una crítica constructiva también para cada uno de nosotros de seguir luchando en la fe, porque nadie estamos exentos de caer en algo. En cambio, oremos por los que se han alejado, no solamente para que vuelvan, sino para que encuentren el camino de la verdad junto con nosotros. Que vuelvan y se deleiten en el camino de la verdad en santidad. Y que a nosotros, los que continuamos en esta carrera de la fe, les animo a continuar con firmeza, confiando siempre en todo momento en la fidelidad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.